Katy y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a aprender a hacer este precioso jarrón moderno, que en realidad es el primero que yo había hecho. Sí, ustedes se lo pueden creer que yo haya hecho ese jarrón hace mucho tiempo y no se los había compartido. Pues sí, es que no encontraba cómo terminarlo ni cómo pintarlo. Al final lo dejé así de blanco porque me dijeron que de blanco se ve bonito, así es que lo dejé de blanco porque además ustedes saben que los jarrones modernos tienen unos colores pasteles muy bonitos, pero son pasteles o muy claros o blanco o plata o dorado y así. Bueno, así es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso por completo. Sí, por completo, por favor. Suscríbete, sígueme en las redes sociales, comenta aquí debajo, pero sobre todo, comparte el vídeo porque yo quiero que el canal sea gigante. Ahora vamos con los materiales y el paso a paso. Usaremos un molde, el cual te voy a dejar aquí en la descripción del vídeo mañana el dibujo con las medidas. Poliespan o poliestireno, como tú le llames, escayola o yeso, pegamento, el cúter, envase de helado, masilla plástica, pintura blanca y también vas a proteger tu pieza con barniz acrílico. Lo primero que vas a hacer es recortar tu molde y luego que lo recorte, pues lo vamos a marcar en el poliespan. Yo le he puesto aquí, ya lo tengo previamente, le he puesto unos alfileres, pueden hacerlo también con chincheta. Vamos a ir marcando todo nuestro jarrón y luego vamos a cortar. He retirado el patrón para poder cortar esta parte de aquí. Esta parte de aquí no la vamos a cortar recta, sino en diagonal. Es decir, que aquí es que terminará nuestro corte, pero podemos empezar, por ejemplo, desde el centro. Así como va cayendo el corte es como vamos a ir cortando todo, esta parte de aquí y esta de aquí. También si quieren, para que no tengan problemas, lo que pueden ir haciendo es ir cortando de a poquito, de esta manera. Hay muchos cortadores de estos, pero yo no tengo, así es que estoy haciéndolo con el cúter. Si ustedes consiguen uno de esos, pues es más fácil. Y fíjense que yo agarro siempre la cuchilla en forma, que no la agarro en forma recta, sino medio torcida, para poder cortar y que el hueco no sea tan grande, sino que baje, que haya una cuesta aquí, ¿no ven? Pues así. Y después de un rato recortando, así fue como quedó mi jarrón. Ya no me ha quedado derecho, pero ya las imperfecciones yo trataré de corregírselas con la escayola. Bien, y aquí tengo un poquito de escayola plástica que he preparado con agua. Esta no necesita nada más que agua. Y bueno, esto es para darle resistencia al poliespan. Entonces lo que voy a hacer es darle una base gruesa de esta pasta que he hecho. Primero, ella está muy blanda, ahorita cuando vaya pasando el tiempo se va a ir poniendo un poquito más durita y le voy poniendo más. Voy a ir rellenando todo esto de esta forma. Ya tengo este lado finalizado, ahora va este de aquí. Estos laterales lo voy a dejar para último. Yo le di textura a esto antes de hacer lo que tengo que hacer, que es lo primero que tenía que hacer es esto que voy a hacer ahora. Pero no se preocupen que la textura se la vamos a dar. Y lo que yo voy a hacer es darle fuerza a esto. ¿Cómo? Le voy a dar yeso. Yo tengo aquí este yeso que se me está dañando y lo voy a aprovechar en este jarrón. Le voy a dar 2 capas de este yeso de esta manera. Tiene que estar más puro
pero yo como se está secando así tan rapidito así, pues se lo estoy poniendo. Yo voy a darle mucho grosor a esto, más que grosor, fuerza. Así es que el yeso que usemos vamos a tratar de que esté bastante puro para que esto coja fuerza. Entonces vamos a darle 2 o 3 capas cuando ustedes vean que ya tenga fuerza de este yeso, y después que ya le demos el yeso de esta forma, pero siempre cuando le estemos dando este yeso vamos a tratar de darle, de que aunque no le alicemos bien esto, pero que por lo menos esté un poco liso, porque luego esto cuando se pone duro es muy difícil. Entonces, aunque vamos a rellenar luego con la masilla que le dimos esta textura, pero para no gastar mucha masilla o escayola plástica, vamos a tratar de darle este yeso así. Esto también puede ser escayola, no tiene por qué ser yeso. Ahora estoy tratando de curar todas esas partes, esos huequitos que quedaron, porque esto era yeso y estaba bastante mal. Yo era para aprovecharlo, para no tirarlo. Y ahora estoy haciéndolo con escayola, como ven queda más suave. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de tapar todas esas imperfecciones, los huequitos de este yeso. Si ustedes tienen yeso y si ustedes tienen yeso o escayola que esté bien, pues este paso ya no tendría que ser necesario. Aquí tengo escayola, la cual he mezclado con pegamento, también puede ser yeso. Y lo que yo voy a hacer con esta pasta es utilizarla como masilla para rellenar todos esos huecos que me quedaron vacíos. Tiene que estar un poquito más espesa. Bien, yo quiero mostrarles este paso. Es que mi jarrón no tiene la estabilidad que yo quisiera. Él es estable, pero está un poquito flojo. Entonces, yo quiero que esto tenga estabilidad. Yo quería dejarlo así porque la verdad es que me gusta así. Siento que se ve más bonito, pero necesito que tenga estabilidad. No quiero ponerlo en un sitio que se me vaya a caer. Así es que voy a coger este envase de helado. Aquí tengo un poco de yeso, de escayola, perdón, puede ser yeso también. Y se lo voy a poner de esta forma para hacerle una base. Y así como ha quedado después de que pues, se ha secado esto. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es tratar de quitar un poco esta forma de envase de helado. Y lo voy a hacer con esto, con la cuchilla de un cúter. Y ahora lo que yo voy a hacer es ponerle de esta pasta, que es para moldear, para curar las paredes. Le voy a poner a todo mi jarrón para darle textura. Primero le pongo de esta forma y luego entonces le voy a dar la textura. Y luego le voy a ir dando textura de esta forma con las manos. Tú le puedes dar la textura que tú quieras. Y a esta parte de aquí lo que estoy haciendo es ponerle masilla. Y la he mezclado con un poquito de masilla en polvo, ¿ven? Y lo que he hecho es, ven, la he puesto así, se pone un poco más pura, más fuerte. Y es mejor para hacer esta textura. Entonces lo que estoy haciendo es darle golpecitos así, que al final no se va a quedar tan levantado porque se suele bajar un poco. Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo. Este lado para darle otra textura totalmente distinta a la que le di del otro lado. Esto ya se ha secado, así lo que yo estoy haciendo es darle una base de pintura blanca. Y bueno, mis queridos streaktubers, ya hemos finalizado el tutorial de hoy, este jarrón precioso que como ustedes ven se hace muy fácil, así es que yo les invito a que hagan esta manualidad y compártanme el vídeo, compártanmelo. También quiero invitar a todos a que pasen por el grupo Conectando con mis streaktubers porque está muy pequeñito. Apenas tenemos 400 y tantos personas, así es que Conectando con mis streaktubers, aquí debajo les voy a dejar el link de Conectando con mis streaktubers. Un abrazo enorme así grandote con apretón, un beso y nos vemos en el próximo tutorial.
Bye bye.